Valentina sintió cómo sus manos temblaban al sostener aquel expediente médico. La carpeta manila, desgastada por los años, había caído accidentalmente de un archivero mientras buscaba documentos corporativos en la oficina de su jefe. Lo que vio al abrirla hizo que todo su cuerpo se paralizara. Allí, en letras médicas precisas, estaba escrito el nombre de una enfermedad que conocía demasiado bien. Síndrome de Ehlers-Danlos, tipo 4, variante vascular. La misma condición rara que ella padecía desde niña. La misma enfermedad hereditaria que había marcado cada momento de su existencia. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue el nombre en la parte superior del expediente. Héctor Sandoval Mendoza, su jefe. El aire pareció escapar de sus pulmones mientras sus ojos recorrían los documentos con rapidez creciente. Cada página revelaba detalles médicos que reflejaban su propia historia clínica con una precisión inquietante. Las mismas complicaciones cardiovasculares, los mismos problemas en el tejido conectivo, las mismas advertencias sobre fragilidad arterial. ¿Cómo era posible? Valentina llevaba 3 años trabajando como secretaria ejecutiva en la empresa de Héctor Sandoval, uno de los empresarios más reconocidos de la ciudad. Era un hombre reservado, de presencia imponente y mirada penetrante, que mantenía una distancia profesional con todos sus empleados. Nadie conocía realmente su vida personal. Nadie sabía de sus luchas privadas. Y ahora, ella sostenía en sus manos un secreto que podría cambiarlo todo. El sonido de pasos acercándose por el pasillo la sacó de su trance. Con manos aún temblorosas, Valentina cerró rápidamente el expediente y lo guardó donde lo había encontrado. Su corazón latía con tal fuerza que temía que se escuchara en todo el edificio. Cuando Héctor entró en la oficina momentos después, ella ya estaba de pie junto a su escritorio, aparentando normalidad mientras ordenaba documentos con manos que apenas podía controlar. ¿Encontró los contratos que le pedí?, preguntó él con su tono habitual, profesional y distante. Valentina levantó la vista y por primera vez en 3 años realmente lo observó. Ahora que sabía lo que sabía, podía ver las señales sutiles que antes había pasado por alto. La manera en que se movía con cuidado calculado, como si cada gesto pudiera desencadenar algo frágil dentro de él. Las pequeñas cicatrices apenas visibles en sus manos, probablemente de hematomas que sanaron mal. La palidez ocasional que atribuía al estrés del trabajo. Compartían la misma batalla invisible. «Sí, señor Sandoval, los tengo listos», respondió, su voz casi traicionándola con un temblor que intentó disimular. Héctor asintió brevemente y tomó los documentos, pero antes de retirarse se detuvo. La miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad momentánea que desapareció tan rápido como apareció. «Valentina, ¿se encuentra bien? Se ve pálida». Ella forzó una sonrisa. «Estoy bien, señor, solo un poco cansada». Él permaneció allí un momento más, como si quisiera decir algo, pero finalmente asintió y se dirigió a su oficina privada, cerrando la puerta tras de sí. Valentina se dejó caer en su silla, el peso de lo descubierto presionando sobre sus hombros. Su mente giraba con preguntas imposibles. ¿Era solo una coincidencia que ambos padecieran la misma enfermedad rarísima? Las estadísticas decían que solo una persona en cada 200.000 nacía con esta condición. ¿Qué probabilidades había de que 2 personas con la misma enfermedad hereditaria trabajaran en el mismo lugar? A menos que un pensamiento comenzó a formarse en su mente, uno tan imposible que lo desechó de inmediato. No podía ser. Era absolutamente impensable. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Durante los siguientes días, Valentina no pudo concentrarse en nada más. Observaba a Héctor con nueva perspectiva, notando detalles que antes le habían sido invisibles. La manera en que evitaba cargar objetos pesados, delegando siempre esas tareas. Cómo rechazaba invitaciones a eventos deportivos o actividades físicas intensas. Las frecuentes citas médicas que bloqueaba en su agenda sin dar explicaciones. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos en el sótano de la empresa, Valentina encontró una caja polvorientas con documentos personales antiguos de Héctor. Sabía que no debería mirar, que estaba invadiendo su privacidad,
Pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su sentido del deber. Entre fotografías viejas y papeles amarillentos, encontró algo que hizo que su mundo se detuviera. Una fotografía de una mujer joven, hermosa, con ojos que le resultaban extrañamente familiares. Detrás de la imagen, escrito con letra delicada, había un nombre y una fecha: Natalia, mi amor eterno. Las manos de Valentina temblaron violentamente. Natalia era el nombre de su madre biológica, la mujer que la había dado en adopción cuando era apenas una bebé, la mujer de quien solo conocía el nombre porque constaba en sus papeles de adopción, la mujer que había muerto poco después de entregarla, según le habían dicho sus padres adoptivos. Con dedos temblorosos, volteó la fotografía. En el reverso, con la misma letra delicada, leyó: para Héctor, que siempre me cuidó como nadie más pudo hacerlo. Con amor eterno, tu hermana Natalia. El expediente cayó de sus manos. Hermana. Héctor había tenido una hermana llamada Natalia, una hermana que, por la fecha en la fotografía, habría tenido la edad correcta para ser su madre biológica, una hermana que, evidentemente, también había padecido la misma enfermedad hereditaria. Las piezas comenzaron a encajar en su mente con una claridad dolorosa. Si Héctor y Natalia eran hermanos y ambos tenían el síndrome de Ehlers-Danlos, eso significaba que la enfermedad corría en la familia Sandoval. Y, si Natalia era su madre biológica, Valentina tuvo que sentarse en el suelo frío del sótano, su respiración acelerada, su mente incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Héctor Sandoval podría ser su tío. Durante toda la semana, Valentina evitó el contacto visual con Héctor tanto como pudo. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué hacer con esta información que la estaba consumiendo por dentro. Pero el destino tenía otros planes. Un lunes por la mañana, Valentina llegó temprano a la oficina, como era su costumbre. Al entrar al edificio, escuchó un ruido sordo proveniente de la oficina principal. Corrió hacia allá y encontró a Héctor desplomado junto a su escritorio, su rostro contraído en una mueca de dolor, una mano presionando su pecho. «¡Señor Sandoval!», gritó Valentina corriendo hacia él. «No, no es nada», murmuró él, intentando levantarse, pero claramente incapaz de hacerlo. «Solo necesito mis medicamentos». En el cajón, Valentina sabía exactamente qué medicamentos necesitaba, los mismos que ella llevaba siempre en su bolso. Sin pensarlo, sacó su propio frasco y le dio una pastilla. «Tome esto. Es el mismo que usted necesita». Héctor la miró con confusión mientras tomaba la medicación, pero el dolor era demasiado intenso para hacer preguntas. Valentina ya había marcado la emergencia médica de la empresa, y en minutos un equipo de paramédicos llegó para atenderlo. En la ambulancia, mientras los paramédicos estabilizaban a Héctor, él mantuvo sus ojos fijos en Valentina, quien había insistido en acompañarlo. «¿Cómo sabías?», murmuró débilmente. «¿Cómo sabías qué medicamento darme?». Valentina apretó sus labios, las lágrimas amenazando con escapar. «Porque yo también lo tengo, señor Sandoval. Tengo la misma enfermedad que usted». La expresión de Héctor cambió. La confusión dio paso a algo más profundo, más oscuro. Reconocimiento mezclado con un dolor que iba más allá de lo físico. «Tu nombre completo», dijo de repente, su voz apenas un susurro. «¿Cuál es tu nombre completo?». Valentina tragó saliva. «Valentina Mendoza Reyes. Pero fui adoptada cuando era bebé. Mi certificado de adopción dice que mi madre biológica se llamaba Natalia Sandoval Mendoza». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de las sirenas de la ambulancia. Héctor cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Lo sabía», susurró. «Desde el día que vi tu solicitud de empleo. Vi el nombre de mi hermana en tus documentos. Vi la fecha de tu nacimiento. Y cuando te vi en persona por primera vez, tienes sus ojos. Los mismos ojos de Natalia». Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Lo sabía. Sabía todo este tiempo que yo podría ser mi sobrina», completó Héctor abriendo los ojos para mirarla directamente. «Sí, lo sabía. O al menos
Lo sospechaba fuertemente. ¿Por qué nunca dijo nada?, preguntó Valentina, su voz quebrándose. ¿Por qué me mantuvo como una simple empleada? ¿Por qué nunca? Porque no tenía derecho, interrumpió Héctor, su propia voz cargada de emoción. Natalia te dio en adopción por una razón. Ella sabía que no podría cuidarte, no con nuestra enfermedad. Nuestra madre murió joven por esta misma condición. Natalia temía que te pasara lo mismo. Quería que tuvieras una vida normal, una familia que pudiera cuidarte adecuadamente. Pero usted podría haberme dicho, podría... A ver, ¿qué? La voz de Héctor se elevó ligeramente, cargada de frustración y dolor. Irrumpir en tu vida. Decirte que tu madre biológica murió poco después de darte en adopción, destruida por la culpa y la enfermedad. Decirte que tú también heredaste esta maldición. Preferí mantenerte cerca. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Asegurarme de que estuvieras bien, de que tuvieras un buen trabajo y estabilidad. Fue todo lo que pude hacer. La ambulancia llegó al hospital y los paramédicos se apresuraron a llevar a Héctor adentro. Valentina los siguió, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, dolor, comprensión, confusión, todo mezclado en un caos interno que la estaba desgarrando. Mientras Héctor era atendido, Valentina se sentó en la sala de espera, su cabeza entre sus manos. Toda su vida había sido una mentira, o al menos una verdad incompleta. Había crecido preguntándose sobre su madre biológica, imaginando quién había sido, por qué la había dado en adopción. Ahora sabía la verdad y dolía más de lo que jamás imaginó. Horas después, un médico salió a informarle que Héctor estaba estable. Había sufrido un episodio cardiovascular relacionado con su condición, pero con medicación y reposo se recuperaría. ¿Puedo verlo?, preguntó Valentina. El médico asintió y la guió hasta la habitación privada donde Héctor descansaba. Al entrar, lo encontró sentado en la cama, luciendo cansado pero consciente. «Valentina», dijo al verla, «no tenías que quedarte». «Sí, tenía que hacerlo», respondió ella cerrando la puerta tras de sí. «Necesitamos hablar. De verdad esta vez». Héctor asintió lentamente y señaló la silla junto a su cama. Valentina se sentó, y durante un largo momento ninguno de los dos habló. Finalmente, Héctor rompió el silencio. «Natalia era mi hermana menor, la persona más importante en mi vida. Cuando descubrimos que ambos teníamos la enfermedad, fue devastador. Nuestra madre había muerto por la misma condición cuando éramos niños, y saber que la habíamos heredado fue como recibir una sentencia de muerte». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Natalia conoció a tu padre biológico cuando era joven. Era un buen hombre, pero cuando descubrió que ella estaba enferma y que el bebé podría heredar la condición, entró en pánico. La dejó. Ella quedó sola, embarazada, y con su salud deteriorándose rápidamente». «¿Y usted?», preguntó Valentina suavemente. «¿Dónde estaba usted?» «Estaba construyendo la empresa», respondió Héctor con amargura. «Pensé que si ganaba suficiente dinero podría salvarla, podría pagar los mejores médicos, los mejores tratamientos, pero para cuando tuve los recursos ya era demasiado tarde. Natalia ya te había dado en adopción. Decía que no quería que te vieras atada a una madre moribunda». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valentina ahora. «¿Por qué no me buscó después? ¿Por qué no intentó...?» «Lo hice», interrumpió Héctor. «Contraté investigadores privados. Te encontré, pero ya estabas con una familia maravillosa. Los reyes te amaban como si fueras su propia hija. Te estaban dando todo lo que Natalia quería para ti. Una vida estable, amor incondicional, una infancia feliz. ¿Qué derecho tenía yo de arruinar eso?» «Tenía derecho», dijo Valentina con voz firme. «Tenía derecho como mi único familiar de sangre vivo. Tenía derecho de al menos decirme la verdad». Héctor la miró con ojos llenos de remordimiento. «Tienes razón. Fui un cobarde. Pero cuando vi tu solicitud de empleo hace 3 años, cuando supe que tú misma estabas buscándome sin saberlo, decidí que al menos podría estar cerca.
Podría asegurarme de que estuvieras bien, de que tuvieras lo que necesitaras. Por eso me dio el trabajo, comprendió Valentina. No fue por mis calificaciones, fue porque soy su sobrina. No, corrigió Héctor con firmeza. Te di el trabajo porque estabas increíblemente calificada, pero te mantuve cerca porque eres mi sobrina, porque eres todo lo que me queda de Natalia, y porque quería protegerte de la misma enfermedad que nos destruyó a todos. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Valentina procesaba todo lo que acababa de escuchar, tratando de reconciliar la imagen del jefe distante que había conocido durante años con este hombre vulnerable que ahora se abría ante ella. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Héctor finalmente. «La razón por la que nunca me he casado, nunca he tenido hijos propios, no podía arriesgarme a pasarle esta enfermedad a otra generación. Ver lo que le hizo a mi madre, a Natalia, y saber que tú también la heredaste, no podía hacerle eso a nadie más. Pero yo sí la heredé», dijo Valentina, su voz apenas un susurro. «A pesar de todos los intentos de mi madre por protegerme, yo de todas formas la tengo». «Lo sé», respondió Héctor, «y eso me ha atormentado desde el día que lo supe. Natalia murió pensando que al darte en adopción te estaba salvando, pero la enfermedad te encontró de todas formas». Valentina se limpió las lágrimas y respiró profundamente. «Mis padres adoptivos han sido maravillosos. Me han dado todo el amor y apoyo que alguien podría desear, pero siempre sentí que faltaba algo, un pedazo de mi identidad que nunca pude llenar. Ahora sé qué era, mi historia, mi origen, la verdad sobre quién soy realmente». Se levantó de la silla y se acercó a la ventana de la habitación, mirando la ciudad que se extendía debajo. «No sé si puedo perdonarlo por mantener este secreto durante tanto tiempo», dijo finalmente, «pero tampoco sé si puedo simplemente alejarme. Usted es mi única conexión con mi madre biológica, con la familia Sandoval. Necesito saber más sobre ella, sobre nuestra familia». Héctor asintió comprendiendo. «Te contaré todo lo que quieras saber, pero, Valentina, necesitas entender algo. Tu madre te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Cada día de su corta vida, después de 1900, darte en adopción fue un tormento para ella. Quería estar contigo, criarte, verte crecer, pero sabía que no podía darte lo que necesitabas». «¿Cómo murió?», preguntó Valentina, volviéndose para mirarlo. «Mis padres adoptivos solo me dijeron que había fallecido poco después de mi adopción, pero nunca me dieron detalles». Héctor cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Su corazón simplemente se rindió. Las complicaciones del parto, combinadas con el estrés emocional de separarse de ti y el avance de la enfermedad, fueron demasiado. Murió 6 meses después de darte en adopción. Sus últimas palabras fueron sobre ti, preguntándome que me asegurara de que estuvieras bien. Valentina sintió como si un puño apretara su corazón. La imagen de su madre biológica, una mujer que nunca conoció, muriendo sola y pensando en ella, era casi insoportable. «Tengo algo para ti», dijo Héctor de repente, alcanzando el cajón de la mesa de noche. «Siempre lo he llevado conmigo, esperando el día en que pudiera dártelo». Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y se la extendió a Valentina. Con manos temblorosas, ella la abrió. Dentro había un collar delicado con un dije en forma de corazón. «Era de tu madre», explicó Héctor. «Me lo dio antes de morir y me hizo prometer que te lo entregaría algún día. Dentro del dije hay una fotografía tuya de recién nacida. Es lo único que ella pudo llevarse del hospital». Valentina abrió el dije con cuidado y vio una minúscula fotografía, amarillenta por el tiempo, de un bebé envuelto en una manta rosa. Ella. Las lágrimas corrieron sin control por sus mejillas mientras sostenía la única conexión física con su madre biológica. «Gracias», susurró, apretando el collar contra su pecho. «Gracias por guardarlo todos estos años». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Valentina pidió unos días libres del trabajo, algo que Héctor aprobó inmediatamente, comprendiendo que necesitaba tiempo para procesar todo. Durante ese tiempo, Valentina habló extensamente con sus padres adoptivos, Gabriel y Rosa Reyes. Les contó todo lo que había descubierto,
temiendo que se sintieran heridos o traicionados por su necesidad de conocer su origen. Pero sus padres, como siempre, la sorprendieron con su amor incondicional. «Cariño», dijo Rosa, tomando las manos de Valentina entre las suyas. «Siempre supimos que este día podría llegar, que algún día querrías saber más sobre tu familia biológica, y nunca nos ha asustado. Tú eres nuestra hija, sin importar qué, pero también entendemos que necesitas conocer de dónde vienes». Gabriela sintió, pasando un brazo protector alrededor de los hombros de Valentina. «Tu madre biológica tomó una decisión increíblemente valiente y desinteresada al darte en adopción. No la juzgues con dureza. Y en cuanto a tu tío, bueno, suena como un hombre que ha llevado una carga pesada durante mucho tiempo. Tal vez sea hora de que ambos se permitan ser familia». Con el apoyo de sus padres adoptivos, Valentina decidió dar un paso adelante. Una semana después del incidente en el hospital, regresó al trabajo, pero esta vez todo era diferente. Héctor la estaba esperando en su oficina. Había organizado todo el espacio de manera diferente, y ahora había 2 escritorios en lugar de 1. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina confundida. «Una propuesta», respondió Héctor. «Ya no quiero que seas solo mi secretaria, quiero que seas mi socia. Quiero enseñarte todo sobre el negocio, pasarte todo lo que he construido, porque al final todo esto debería ser tuyo. Eres la única familia que tengo, Valentina, y si me permites, me gustaría ser parte de tu vida, no como tu jefe, sino como tu tío». Valentina sintió las lágrimas picándole los ojos nuevamente. «No sé si estoy lista para tanto. Todo esto es mucho. Lo sé», dijo Héctor suavemente, «y no tienes que decidir nada ahora, pero quiero que sepas que tienes opciones. Tienes una familia, tienes un legado, y tienes todo el tiempo del mundo para decidir qué quieres hacer con eso». Durante los meses siguientes, la relación entre Valentina y Héctor evolucionó lentamente. Comenzaron a trabajar más estrechamente, y Héctor comenzó a compartir historias sobre Natalia, llenando los vacíos en la historia de Valentina. Le contó sobre cómo Natalia amaba la música, especialmente el piano, y cómo, a pesar de su enfermedad, nunca perdió su alegría de vivir. Le mostró fotografías de cuando eran niños, videos caseros, cartas que Natalia había escrito antes de morir. Con cada historia, cada recuerdo compartido, Valentina sentía que conocía mejor a la mujer que le había dado la vida. Y aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido, al menos ahora tenía una conexión con su pasado. Una tarde, mientras revisaban documentos juntos, Valentina finalmente hizo la pregunta que había estado rondando su mente. ¿Alguna vez se arrepiente de no haber intentado adoptarme usted mismo? Héctor se detuvo, considerando la pregunta cuidadosamente. «Todos los días», admitió finalmente, «pero también sé que los reyes te dieron algo que yo nunca podría haberte dado. Una infancia normal, estable, llena de amor. Yo estaba construyendo un imperio empresarial, trabajando día y noche. No habría sido justo para ti. Pero ahora soy adulta», señaló Valentina. «¿Y ahora qué?». Héctor sonrió, una expresión que Valentina rara vez había visto en su rostro. «Ahora, si tú quieres, construimos algo juntos. No solo un negocio, sino una relación. Sé que nunca podré reemplazar a tus padres, ni debería intentarlo, pero puedo ser tu tío. Puedo estar aquí para ti, apoyarte, enseñarte todo lo que sé». Valentina consideró sus palabras. Todavía había dolor, todavía había preguntas sin responder, pero también había una oportunidad, una posibilidad de conexión que nunca pensó que tendría. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero con una condición. No más secretos. Si vamos a hacer esto, tiene que ser con total honestidad entre nosotros. No más secretos», acordó Héctor, extendiendo su mano. Valentina la estrechó, sellando un nuevo comienzo. Los meses se convirtieron en un año, y la vida de Valentina cambió de maneras que nunca imaginó. No solo se convirtió en socia de Héctor en el negocio, sino que también comenzó a involucrarse activamente en la gestión de la empresa. Descubrió que tenía un talento natural para los negocios, algo que Héctor atribuía a los genes Sandoval, pero más importante que el éxito profesional fue la familia que comenzaron a construir. Héctor asistió a cenas con los reyes,
convirtiéndose en parte de la familia extendida de Valentina. Gabriel y Rosa lo acogieron con los brazos abiertos, agradecidos de que Valentina tuviera esta conexión con su historia. Valentina también comenzó a aprender más sobre el manejo de su enfermedad. Héctor compartió con ella los mejores especialistas, los tratamientos más avanzados, y juntos navegaron los desafíos de vivir con una condición tan rara y compleja. Había días difíciles, días en que la enfermedad les recordaba su fragilidad, pero también había días de triunfo, días en que celebraban los pequeños logros y las grandes victorias. Una tarde, mientras trabajaban tarde en la oficina, Valentina encontró a Héctor mirando una antigua fotografía de Natalia. «¿Extraña hablar con ella?», preguntó suavemente. Héctor asintió. «Todos los días. Pero saber que estás aquí, que eres parte de mi vida ahora, hace que el dolor sea un poco más llevadero. Natalia estaría tan orgullosa de la mujer en que te has convertido». Valentina se sentó junto a él, mirando también la fotografía. «Cuénteme más sobre ella», pidió, como lo había hecho tantas veces antes. «Quiero saber todo». Y Héctor sonrió, comenzando otra historia sobre la hermana que amó y perdió, pero cuyo legado vivía en la increíble mujer sentada junto a él. Pasaron los años y la empresa Sandoval floreció bajo el liderazgo conjunto de Héctor y Valentina. Pero más importante que cualquier éxito empresarial fue la familia que construyeron. No era tradicional, no era lo que ninguno de ellos había imaginado, pero era suya. Valentina nunca olvidó a Natalia, la madre que nunca conoció pero que la amó lo suficiente como para darle una oportunidad de una vida mejor. Llevaba el collar que Héctor le había dado todos los días, un recordatorio constante del sacrificio que su madre hizo. Y aunque la enfermedad que compartían era un desafío constante, también se había convertido en un vínculo entre tío y sobrina. Los unía en su fragilidad, pero también en su fortaleza. Habían sobrevivido donde otros no lo habían hecho. Habían encontrado el uno al otro contra todas las probabilidades. Una noche, durante una cena familiar que incluía a los reyes, Héctor se puso de pie para hacer un brindis. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Gabriel, Rosa, gracias por criar a Valentina y convertirla en la persona extraordinaria que es hoy». Y Valentina se volvió hacia ella, sus ojos brillando con emoción. «Gracias por darme una segunda oportunidad, por permitirme ser parte de tu vida, incluso cuando no lo merecía». Valentina se levantó también, levantando su copa. «La vida tiene una manera extraña de unir a las personas correctas en el momento correcto», dijo. «No puedo cambiar el pasado y no puedo traer de vuelta a mi madre, pero puedo honrar su memoria viviendo la vida al máximo, aprovechando cada oportunidad y valorando a la familia que tengo, tanto la que nació como la que elegí». «Por la familia», brindó Héctor. «Por la familia», repitieron todos, sus voces uniéndose en celebración de los lazos que los unían, lazos que habían sido probados, rotos y reconstruidos más fuertes que antes. Esa noche, después de que todos se fueron, Valentina se quedó con Héctor en la terraza de su apartamento, mirando las luces de la ciudad que se extendían ante ellos como un manto de estrellas terrestres. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Valentina, rompiendo el silencio contemplativo. «¿Qué?», preguntó Héctor, girándose para mirarla. «Que el expediente médico que encontré ese día fue como una llave que abrió una puerta que ni siquiera sabía que estaba buscando. Si nunca hubiera caído ese archivero, si nunca hubiera visto ese documento, podríamos haber seguido como siempre jefe y empleada, sin conocer nunca la verdad». Héctor asintió pensativamente. «A veces pienso en eso también. Me pregunto si debía haberte dicho la verdad desde el principio, pero luego me doy cuenta de que tal vez las cosas sucedieron exactamente como debían suceder. Tuviste tiempo de crecer en una familia amorosa. Yo tuve tiempo de construir algo que pudiera heredarte. Y cuando finalmente nos encontramos como familia, ambos estábamos listos». «¿Cree en el destino?», preguntó Valentina. «No lo sé», admitió Héctor, «pero sí creo en las segundas oportunidades. Y creo que a veces las cosas más dolorosas de la vida pueden llevarnos a los lugares más hermosos». Valentina sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de su tío. «Natalia estaría feliz de saber que finalmente nos encontramos»,
dijo suavemente. Sí, concordó Héctor, su voz cargada de emoción. Creo que lo estaría. Permanecieron allí en silencio tío y sobrina, unidos por la sangre, la enfermedad y algo más. Profundo, el amor y la elección de ser familia a pesar de todo. Los meses continuaron pasando, trayendo consigo nuevos desafíos y alegrías. Valentina descubrió que tenía una aptitud excepcional para las negociaciones empresariales, cerrando varios contratos importantes que expandieron la empresa a nuevos mercados. Héctor, por su parte, comenzó a delegar más responsabilidades, confiando plenamente en el juicio de su sobrina. Pero no todo fue fácil. La enfermedad que compartían les recordaba constantemente su vulnerabilidad. Hubo momentos de crisis, visitas urgentes al hospital, noches de incertidumbre, pero en cada ocasión se apoyaron mutuamente, encontrando fuerza en su conexión familiar. Una tarde, mientras revisaban planes de expansión en la oficina, Valentina recibió una llamada inesperada. Era de un centro médico especializado en genética. Señorita Mendoza, tenemos noticias sobre la investigación genética que autorizó. Hemos identificado la mutación específica que causa su condición, y hay un nuevo tratamiento experimental que podría ayudar a manejar algunos de los síntomas más graves. Valentina sintió su corazón acelerarse. Durante años, había vivido con la incertidumbre de su enfermedad, sabiendo que cada día podría traer complicaciones potencialmente mortales. La posibilidad de un tratamiento que pudiera mejorar su calidad de vida era casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué implica este tratamiento?, preguntó tratando de mantener la calma. El médico le explicó los detalles. Una terapia génica experimental que había mostrado resultados prometedores en ensayos preliminares. No era una cura, pero podía fortalecer significativamente el tejido conectivo y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Cuando colgó el teléfono, Valentina se quedó sentada, procesando la información. Héctor, quien había notado la intensidad de la conversación, se acercó con preocupación evidente. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Valentina levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Hay un nuevo tratamiento, experimental, pero prometedor. Podría ayudarnos a ambos. Héctor se sentó lentamente, la noticia asentándose sobre él. ¿Ambos? Si funciona en mí, podría funcionar en usted también, explicó Valentina. Compartimos la misma mutación genética. Lo que me ayude a mí, podría ayudarlo a usted. Por primera vez en mucho tiempo, Héctor sintió algo que había aprendido a suprimir. Esperanza. Durante las semanas siguientes, Valentina se sometió a una serie exhaustiva de pruebas y evaluaciones. El proceso fue agotador, tanto física como emocionalmente, pero Héctor estuvo a su lado en cada paso, acompañándola a cada cita, sosteniendo su mano durante los procedimientos más difíciles. Los reyes también estuvieron presentes, ofreciendo su apoyo incondicional. Gabriel se encargaba de llevar a Valentina a sus citas cuando Héctor no podía, y Rosa preparaba comidas nutritivas para ayudar a su hija a mantener su fuerza durante el tratamiento. Finalmente, llegó el día en que Valentina recibió la primera dosis del tratamiento experimental. Estaba nerviosa pero decidida. Si esto funcionaba, no solo cambiaría su vida, sino potencialmente la de Héctor también. El tratamiento en sí fue sorprendentemente simple, una serie de inyecciones administradas durante varios días, pero los efectos tardarían meses en manifestarse si es que funcionaban. Durante ese tiempo de espera, la vida continuó. Valentina y Héctor seguían trabajando juntos, aunque ahora con una nueva dimensión en su relación. Ya no era solo la relación de tío y sobrina o socios empresariales. Era una sociedad en la supervivencia, una alianza contra una enfermedad que había definido sus vidas. Una noche, mientras trabajaban tarde, Héctor compartió algo que nunca le había dicho a nadie. Después de que Natalia murió, consideré dejar de luchar, admitió, su voz apenas un susurro. La empresa, el dinero, todo parecía vacío sin ella, pero entonces pensé en ti. Pensé que si podía construir algo lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, algún día podría encontrar una manera de asegurarme de que estuvieras bien. Eso me mantuvo en marcha. Valentina sintió un nudo en la garganta.
No tenía idea de que llevaba ese peso todo este tiempo. Era un peso que elegí llevar, respondió Héctor, porque al final eres lo único que me queda de ella. Y ahora, teniéndote en mi vida, todo tiene sentido de nuevo. Pasaron 3 meses antes de que Valentina regresara al centro médico para su primera evaluación post-tratamiento. Los resultados fueron cautelosamente optimistas. Había signos de mejora en la elasticidad de su tejido conectivo y sus marcadores cardiovasculares habían mejorado ligeramente. No era una cura milagrosa, pero era progreso, era esperanza. Armada con esta información, Valentina convenció a Héctor de consultar con los médicos sobre la posibilidad de que él también se sometiera al tratamiento. Al principio, él se resistió, argumentando que ya había vivido una vida plena y que los recursos deberían usarse para pacientes más jóvenes. Pero Valentina fue insistente. No puede rendirse ahora, le dijo firmemente. No cuando finalmente estamos construyendo una vida juntos. No cuando todavía hay tanto por hacer, tanto por vivir. Sus palabras tocaron algo profundo en Héctor. Toda su vida adulta había vivido con la expectativa de una muerte temprana, igual que su madre y su hermana. Había construido su imperio empresarial con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo es limitado, pero ahora, con Valentina a su lado y la posibilidad de un tratamiento que podría extender su vida, comenzó a imaginarse un futuro diferente, un futuro donde podría ver a su sobrina alcanzar su pleno potencial, un futuro donde no estaba solo. Finalmente, aceptó someterse al tratamiento. El proceso fue más difícil para Héctor que para Valentina. Su cuerpo, desgastado por años de luchar contra la enfermedad, respondía más lentamente. Hubo momentos de duda, momentos en que pareció que el tratamiento no funcionaría. Pero Valentina nunca dejó de alentarlo. Ella había encontrado su fuerza en él cuando descubrió la verdad sobre su familia. Ahora era su turno de ser su apoyo. Recuerde lo que me dijo una vez, le recordó durante uno de los días más difíciles, que las cosas más dolorosas de la vida pueden llevarnos a los lugares más hermosos. Esto es doloroso, pero nos llevará a algo mejor. Y tenía razón. Lentamente, gradualmente, Héctor comenzó a mejorar. Los episodios de dolor se volvieron menos frecuentes. Su energía aumentó. Por primera vez en décadas, comenzó a imaginarse un futuro a largo plazo. Un año después del inicio del tratamiento, tanto Valentina como Héctor habían experimentado mejoras significativas. No estaban curados. La enfermedad nunca desaparecería completamente, pero su calidad de vida había mejorado dramáticamente. La empresa también había prosperado bajo su liderazgo conjunto. Habían abierto nuevas oficinas, expandido a mercados internacionales y, lo más importante, habían implementado políticas laborales que consideraban las necesidades de empleados con condiciones médicas crónicas. La experiencia personal de Valentina y Héctor con la enfermedad los había hecho más empáticos hacia otros que luchaban con desafíos similares. Bajo su dirección, la empresa se convirtió en líder en prácticas laborales inclusivas. Una tarde, mientras celebraban el aniversario de la empresa, un empleado joven se acercó a Valentina. «Señorita Mendoza, quería agradecerle», dijo tímidamente. «Soy diabético, y en mi trabajo anterior me despidieron porque necesitaba tiempo libre frecuente para citas médicas. Aquí, no solo me dieron el trabajo, sino que me dieron la flexibilidad que necesito para manejar mi salud. Ustedes, Letén, devolvieron su dignidad». Valentina sintió lágrimas picándole los ojos. Este era el legado real que ella y Héctor estaban construyendo. No solo una empresa exitosa, sino un lugar donde las personas eran valoradas por completo, incluidas sus vulnerabilidades. Esa noche, después de la celebración, Valentina y Héctor se sentaron en la oficina que ahora compartían, reflexionando sobre el camino que habían recorrido. «¿Sabe lo que me dijo mi madre Rosa la otra noche?», dijo Valentina. «Me dijo que a veces las familias no solo se construyen por sangre, sino por las batallas que elegimos luchar juntos». Héctor sonrió. «Tu madre es una mujer sabia, y tiene razón. Somos familia por sangre, sí, pero nos convertimos en verdadera familia cuando elegimos luchar juntos, apoyarnos mutuamente
y construir algo significativo juntos. Y eso es lo que hemos hecho, ¿verdad?, preguntó Valentina. Hemos construido algo significativo, más de lo que jamás imaginé, respondió Héctor. Cuando Natalia murió, pensé que había perdido mi única oportunidad de tener una familia, pero estaba equivocado. Solo estaba esperando que tú entraras en mi vida. Valentina se levantó y abrazó a su tío, un gesto que al principio había sido incómodo para ambos, pero que ahora se sentía completamente natural. Gracias, susurró, por esperar, por no rendirse, por ser exactamente lo que necesitaba, incluso cuando no sabía que lo necesitaba. Los años continuaron pasando, cada uno trayendo sus propios desafíos y triunfos. Valentina eventualmente se convirtió en CEO de la empresa cuando Héctor decidió retirarse parcialmente, aunque él nunca dejó de ser una presencia constante y un consejero de confianza. La relación entre tío y sobrina solo se profundizó con el tiempo. Celebraban las fiestas juntos, mezclando las tradiciones de los reyes con nuevas tradiciones que creaban como familia Sandoval Mendoza. Valentina nunca olvidó cómo comenzó todo. Un expediente médico que cayó accidentalmente de un archivero, revelando un secreto que cambiaría todo. A veces se preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera encontrado ese documento. ¿Habrían seguido siendo simplemente jefe y empleada? ¿Héctor se habría llevado el secreto a su tumba? Pero luego se daba cuenta de que no importaba. Lo que importaba era el presente, la familia que habían construido, el legado que estaban creando juntos. Una tarde lluviosa, mientras organizaba archivos antiguos, Valentina encontró el expediente médico original, el que había descubierto tantos años atrás. Lo sostuvo en sus manos, recordando el shock y la confusión que había sentido ese día. Héctor entró en la oficina y la encontró mirando el documento. «El famoso expediente», dijo con una sonrisa, «el catalizador de todo». «¿Alguna vez se arrepiente de haberlo dejado donde pudiera encontrarlo?», preguntó Valentina. Héctor consideró la pregunta cuidadosamente. «Parte de mí cree que lo dejé ahí, inconscientemente a propósito, como si una parte de mí quisiera que descubrieras la verdad, incluso cuando conscientemente no tenía el coraje de decírtela». «Creo que tiene razón», dijo Valentina. «Creo que ambos estábamos buscando el uno al otro, incluso sin saberlo. El universo simplemente nos dio el empujón que necesitábamos». Héctor se acercó y puso una mano en el hombro de Valentina. «Natalia solía decir que la vida tiene una manera de arreglar las cosas, incluso cuando parecen irremediablemente rotas. No siempre lo creí, pero ahora sí. Mirándote, viendo todo lo que has logrado, todo lo que hemos construido juntos, sé que tenía razón». Valentina guardó el expediente en un cajón especial, junto con otras memorias preciosas, el collar de Natalia que ahora usaba todos los días, fotografías de sus padres biológicos y adoptivos juntos, y documentos de los hitos que ella y Héctor habían alcanzado juntos. «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Valentina. «Que al final, la enfermedad que pensábamos era una maldición terminó siendo una bendición. Nos conectó, nos llevó el uno al otro. Sin ella, tal vez nunca habríamos descubierto la verdad». «Es una perspectiva interesante», reflexionó Héctor, «y tal vez tengas razón. El síndrome de Ehlers-Danlos nos quitó mucho, nos quitó a Natalia, nos quitó años de vida normal, pero también nos dio algo invaluable, nos dio el uno al otro». Mientras caía la tarde y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, tío y sobrina se quedaron en la oficina, no trabajando, sino simplemente disfrutando de la compañía del otro. No necesitaban palabras. La presencia del otro era suficiente. Afuera, la vida de la ciudad continuaba a su ritmo frenético. Personas corrían a sus casas, familias se reunían para cenar, el mundo giraba sin pausa. Pero en esa oficina, en ese momento, el tiempo parecía detenerse. Valentina pensó en el camino que la había llevado hasta allí, desde su infancia con los reyes, siempre preguntándose sobre sus orígenes, hasta el día que encontró ese expediente médico y todos los momentos que siguieron. Cada dolor, cada revelación, cada lágrima y cada sonrisa, todo había sido necesario para llegar a este punto. «¿En qué piensas?», preguntó Héctor notando la expresión pensativa de su sobrina. «En que finalmente sé quién soy», respondió Valentina.
Soy la hija de Gabriel y Rosa Reyes, quienes me dieron amor incondicional y una infancia maravillosa. Soy la hija de Natalia Sandoval Mendoza, quien me amó lo suficiente como para darme una oportunidad de una vida mejor. Y soy la sobrina de Héctor Sandoval Mendoza, quien nunca dejó de cuidarme, incluso desde la distancia. Y nosotros somos afortunados de tenerte, dijo Héctor con voz cargada de emoción. Natalia estaría tan orgullosa de ti. Valentina sonrió a través de las lágrimas que amenazaban con caer. Espero que lo esté. Espero que de alguna manera, donde quiera que esté, sepa que su sacrificio no fue en vano, que tuve una vida hermosa, llena de amor, y que finalmente encontré mi camino de regreso a la familia Sandoval. Lo sabe, aseguró Héctor. De eso estoy seguro. Mientras el día daba paso a la noche, Valentina y Héctor apagaron las luces de la oficina y se dirigieron a la cena familiar que Rosa había preparado en casa de los Reyes. Era una tradición que habían mantenido, reuniendo a ambas familias regularmente, tejiendo juntos los hilos de sus vidas en un tapiz hermoso y complejo. En la cena, mientras compartían historias y risas, Valentina miró alrededor de la mesa. Gabriel y Rosa, sus padres que la habían criado con tanto amor. Héctor, el tío que había esperado pacientemente por el momento correcto para revelar la verdad. Y ella misma, el puente entre todos ellos, la conexión que los unía. No era una familia tradicional. Estaba construida sobre secretos revelados, dolores compartidos y una enfermedad que debería haberlos separado, pero que en cambio los unió. Era complicada, imperfecta y absolutamente hermosa. Y mientras alzaba su copa para un brindis, Valentina supo con certeza que este era su lugar, no porque la sangre lo dictara, ni porque el destino lo exigiera, sino porque lo había elegido. Había elegido perdonar, elegido amar, elegido construir puentes en lugar de muros. Por la familia, dijo, su voz clara y fuerte, por los secretos que nos liberaron, por las verdades que nos sanaron y por el amor que nos une más allá de cualquier enfermedad o adversidad. Por la familia, repitieron todos, y en ese momento, en esa habitación llena de amor y aceptación, Valentina supo que había encontrado exactamente donde pertenecía, y el expediente médico que había comenzado todo, ahora guardado en un cajón como un tesoro, era un recordatorio de que a veces las revelaciones más dolorosas pueden llevarnos a los lugares más hermosos, que la verdad, por más difícil que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda, y que la familia en su forma más verdadera no es solo aquellos con quienes compartimos sangre, sino aquellos con quienes elegimos compartir nuestras vidas, nuestras luchas y nuestros triunfos. La historia de Valentina y Héctor no terminó esa noche, por supuesto. Continuaron viviendo, trabajando, construyendo su legado juntos. Hubo más desafíos, más momentos de incertidumbre, más pruebas médicas y más victorias celebradas. Pero lo más importante es que nunca más estuvieron solos en su lucha. Habían encontrado el uno al otro y esa conexión forjada en el dolor y templada en el amor era inquebrantable. Y todo había comenzado con un expediente médico que cayó accidentalmente de un archivero, revelando un secreto que cambiaría todo. Un recordatorio de que a veces los accidentes más inesperados pueden llevar a los destinos más hermosos.